¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Tiempos Violentos en las pantallas de Vía X. Cada pérdida duele y queremos estar a la altura. Con esas palabras, finalmente el presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz, y puso en su lugar a quien creó este organismo bajo el gobierno de Ricardo Lagos, el doctor Osvaldo Salgado Cepeda, un hombre de dilatada trayectoria que enfrentará los desafíos de este nuevo ciclo. Por otro lado, el crimen organizado no opera solo, necesita corromper funcionarios, autoridades, instituciones. Y no piensa en una operación de gran envergadura o muy compleja. Imagínese simplemente un polígono, un lugar de prácticas de tiro, pero en este caso ilegal, manejado por extranjeros, exmilitares que se dedicaban a entrenar personas con armas de grueso calibre. Y no solo civiles asistían, sino que también habrían participado de estas prácticas carabineros y funcionarios de la PDI en ejercicio. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Delincuentes y policías entrenando juntos. Saque sus propias conclusiones. Esta mañana en la Florida continuó el plan de demolición de viviendas ampliadas irregularmente, lo que hemos conocido en último tiempo como las narcocasas. Además se demolió un mausoleo narco. El alcalde Carter ya anunció que restan 16 casas de este tipo por ser derribadas. Veremos con el tiempo qué tan efectiva es esta medida en el combate profundo del crimen organizado. Lo conversaremos y debatiremos junto a nuestros invitados del día de hoy, Gloria Requena, Gonzalo Youssef y la Core de Valparaíso, Natalia Campuzano. Bienvenidos y bienvenidas. Esta mañana quiero informarle al país que he decidido aceptar la renuncia del subsecretario Fernando Arauz, a quien agradezco su gestión durante este periodo. En momentos como estos, lo más importante son las personas y como país necesitamos que nada nos distraiga en el objetivo superior, que es garantizar la salud de todas y todos los chilenos. Muy bien, ahí estaba el presidente Boric, que a eso de las 14 horas, 13:45, hacía la vocería respecto de la salida del subsecretario de Salud de Redes Asistenciales, en particular Fernando Arauz. Saludamos a nuestros invitados de hoy, queremos conversar con ellos, conocer sus opiniones de este hecho noticioso y muchos otros, pero como siempre saludamos a mi partner, Mauricio Daza. Muy buenas noches, Mauricio. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en otro episodio de Tiempos Violentos. Además vamos a analizar qué es lo que ocurre con el plan Calle Sin Violencia. Se ha anunciado por parte del gobierno, de la autoridad, que la PDI ha detenido a más de 5.000 personas en el contexto de este plan y que más de 100 serían imputados por homicidio. Bueno, vamos a ver cuál es la consistencia de estas cifras, si son muestra de algo o no, hoy día acá en Tiempos Violentos. Muy bien, de eso y mucho más, por supuesto, conversaremos con nuestros invitados. Los saludamos de inmediato con 10 segundos iniciales para cada uno de ellos. Natalia Campuzano, Core de Valparaíso, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente. Sus primeros 10 segundos. Sí, agradecer. Y sin duda lo que hemos visto en este último momento con el fallecimiento de estos menores, yo creo que afectan a todo Chile. Lo importante es lo que ha dicho el presidente de la República, que va a desplegar todas las facultades necesarias para que esto no vuelva a suceder. Me quedo con esas palabras. Perfecto, impecable. Muchísimas gracias. Saludamos también a Gloria Requena, que nos acompaña regularmente aquí en el programa. Gloria, tus impresiones respecto a lo que plantea el presidente en esa vocería durante esta tarde. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Celebro la decisión del gobierno de que Gonzalo no se improvisa, pero también decirle al gobierno que tampoco se puede improvisar con los vacunatorios que hoy día están funcionando en horario oficina de lunes a viernes. Estamos en plena emergencia, presidente. Buen punto, las enfermedades no tienen horario simplemente. Gonzalo Youssef, muy buena noche, ¿cómo está usted? También nos visita regularmente Gonzalo. ¿Cuáles son sus impresiones respecto de lo que plantea el presidente? En 10 segundos, por favor. Buenas noches y gracias por la invitación. De nuevo, la concertación nueva mayoría al salvataje del gobierno improvisador. Mira, entre otras cosas, el presidente dijo no hay espacio para aprendizajes en los cargos, ¿cierto? Y me imagino que Gonzalo hace referencia a la llegada del nuevo subsecretario de Redes Asistenciales, el doctor Osvaldo Salgado, que es de profesión otorrino-naringólogo, con una dilatada trayectoria en el servicio público, pero que tiene una particularidad. Él fue el primer subsecretario de Redes Asistenciales de nuestro país en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, un hombre con experiencia a la que hace alusión el presidente. O sea, el presidente lo dice cuando hace esta vocería. De partida llama la atención que sea el presidente el que hace esta vocería. Han salido subsecretarios en todos estos últimos gobiernos y no el presidente el que habla. Han salido ministros y no es el presidente o la presidenta la que sale a hablar. En este caso, el presidente sí toma el liderazgo del área comunicacional, si usted quiere, y habla respecto de esto.
Cuando el presidente dice que no hay espacio para aprendizaje, de alguna manera también está diciendo que hay gente que está aprendiendo en el cargo. ¿Se hacen cargo de esa crítica o de esa visión que tiene el presidente que demuestra hoy día en la conferencia de prensa, Natalia? Mira, una cosa antes, yo creo que es importante la señal que da el presidente hoy de, como bien dices tú, de él estar en primera línea hablando de salud. Eso quiere decir que el tema central hoy en el gobierno es salud. Me parece muy bien que el mandatario esté al frente de aquello, pero creo que sin duda no podemos tapar el sol con un dedo y el origen también de lo que en este caso el Frente Amplio, la coalición a la cual represento. No cabe duda, porque es un hecho que este es nuestro primer gobierno, ¿no? Entonces, tampoco no pueden buscar un currículum de experiencias como tal. Eso tampoco quiere decir que lo hemos hecho en cada lugar que estamos del Estado mal, ¿no? Acá lo que tiene y lo que está sucediendo y lo que está llamando el presidente es generar esa sinergia del conocimiento, de la experiencia que sin duda ha tenido la concertación, ¿no? Con lo que también puede proyectar lo que es en este caso el Frente Amplio o en este caso Prueba de Dignidad, ¿no? Como tal. Yo creo que eso puede generar un sincretismo bastante importante. Recordar que varios ministerios, el Ministerio de la Mujer y otros ministerios como tal, también están parte importante de la militancia del Frente Amplio y que se han manejado bastante bien, ¿no? Por tanto, yo creo que el llamado que hace el presidente es generar este sincretismo a buena hora para generar los mecanismos necesarios para poder resguardar, en este caso, la integridad y la salud, en este caso de los chilenos y las chilenas. Gloria, ¿qué crees tú que fue lo que gatilla la salida del subsecretario Arauz? ¿Fue toda la crisis que estamos viviendo y el manejo de su trabajo o fue la potencial acusación constitucional que se venía sobre la ministra Aguilera? Bueno, yo creo que hay un poco de ambas cosas. En primer lugar, es evidente que el hecho de que haya una acusación constitucional pone una mayor presión respecto a las autoridades. Para efectos de evitarla, descomprimo y termino liberando al subsecretario. Pero también hay que hacerse cargo de que hay una mala gestión. Si hoy día el tema se ha manejado con absoluta burocracia, lo que yo planteaba al comienzo, de que es inaceptable que los vacunatorios estén funcionando con horario de oficina de lunes a viernes, es algo absolutamente impresentable y que no se condice con la gravedad de lo que estamos viviendo. Hacemos que la gente se vaya a vacunar o lleve a sus hijos a vacunar a la hora en que están trabajando, a la hora que les es imposible poder llevarlos sin faltar a sus trabajos, sin arriesgar sus fuentes de ingresos. Y eso ya es una irresponsabilidad. Que hoy día tengamos 4 niños fallecidos, más de 1.200 hospitalizados, es una realidad que no se puede desconocer. Así como el hecho que tampoco tengamos una persona a cargo que esté gestionando y coordinando el tema de las camas críticas. Entonces, hoy día está bien, yo entiendo que es un primer gobierno, pero eso no es excusa para efectos de no nombrar en los cargos críticos a las personas idóneas o que eso no se refleje en una gestión que sea potente, eficiente y centrada en los problemas de la gente. Salud es crítico, no se puede improvisar. Estaba pensando lo mismo, es que salud no es un ministerio o una subsecretaría en la cual uno pueda decir, ok, tengo un gap, tengo un margen para decir aquí se está jugando con se está trabajando con la vida de las personas. Tenemos hoy día en Chile un 92% de la capacidad de camas UCI pediátricas utilizadas. Pero no crea usted que tenemos un 8% de margen. Hay 4 regiones del país que están por sobre el 99%. Es decir, hoy día están colapsadas. Valparaíso, Metropolitana, Maule y Magallanes. Entonces, si alguien de Magallanes hoy día está con una guaguita, con un lactante y necesita una cama UCI, esa cama UCI no existe. Es así de delicado. Gonzalo Youssef, se resuelve el problema político, pero tenemos un problema de gestión que va a enfrentar el subsecretario Salgado, que es no menor. En este tipo de carteras, ¿se puede actuar de manera rápida? Bueno, yo creo que lo que decía Gloria da en el clavo, en el sentido de que la deuda de este gobierno, de su coalición fundamental, digamos, es la gestión. Hay una crítica a la gestión. Y en otras ocasiones, respecto de esa gestión, uno pudiera decir se salió bien parado. Yo estoy pensando en el tema de los incendios. Ahí hubo una coordinación que uno puede decir, mire, este gobierno, a pesar de que partió medio flojo, todas las críticas iniciales, generó una mejor gestión. Ahora creo yo que tiene un desafío igual o mucho más importante en términos de lo que puede pasar de aquí a 2 o 3 meses. Bajar la cantidad de menores que fallecen es sin duda un estímulo que debe poner a todas las personas que toman algún tipo de decisiones en esto de cabeza a solucionar el problema. Y por eso te insisto, cuando ha habido problemas de este tipo, parece que las actuales autoridades no tienen equipos que logísticamente, a lo mejor por justamente ser primera vez que están en el gobierno, enfrenten la situación. ¿Cómo hacemos que los consultorios, ya basta de palabras, hagamos que los consultorios abran los 7 días de la semana?
que hablan los sábados y los domingos, ay, que no, el personal no va. Conseguimos personal. Entonces, un poco esa urgencia que se vio a propósito de la pandemia y con estas mismas personas que criticaron y fustigaron, todos opinaban como premios Nobel en aquel entonces. Y se hizo un esfuerzo importante. Yo creo que tenemos que ver algo similar. Este es un gran desafío para el gobierno, más importante que los incendios. Y ojalá lo hagan bien y ojalá la oposición apoye en todo lo que sea necesario. Natalie, ¿cómo pega en el alma del gobierno el tener que recurrir a una persona que trabajó para Ricardo Lagos para que venga a subsanar lo que el gobierno no ha podido hacer de manera correcta durante esta crisis? Mira, yo creo que en materia de salud, sobre todo, se requiere de todos los esfuerzos necesarios y dejar a un lado, en este caso, a lo mejor las interrogantes que nosotros decíamos si efectivamente podríamos convivir o no con ellos. Yo creo que el tema es tan urgente y yo creo que eso ha mostrado también la ministra también con el llamado que le hace a los ex ministros de Salud para poder abordar este tema en conjunto. Quiero decir algunas cosas que me parecen interesantes sacar la colación. Quiero indicar donde han sucedido estos hechos lamentables, ¿no?, de menores ha sido en la región de Valparaíso. Uno de ellos es la provincia de San Antonio, donde el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio es el penúltimo peor evaluado, ¿no? Así lo recibe este gobierno como tal y lo sé también porque soy consejera regional. Gran parte de la inyección presupuestaria que tienen las regiones en materia de salud son por parte de los gobiernos regionales, que quiero decir que los gobiernos regionales son distintos, en este caso, del color político que tenga el gobierno central. Por tanto, también estamos hablando de un aislamiento, en este caso un abandono constante en materia de salud y sobre todo en las redes, en las regiones. O sea, por tanto, que no nos impacta lo que sucede, claro, pero no ignoremos del motivo, ¿no?, el origen de por qué esto suele pasar en regiones. A propósito de cosas que vienen encadenadas desde el pasado. En San Antonio hay toda una polémica respecto de lo que pasó con esta lactante. Así es. El hospital, ella fallece en el hospital antiguo, pero el hospital está nuevo, está al lado. El hospital no ha sido inaugurado, pero algunas áreas están funcionando. Entonces, ¿cuál es la realidad de San Antonio hoy día? ¿Cuentan o no cuentan con el hospital nuevo? Y si el hospital nuevo se abre por completo hoy día, ¿tienen el personal con el cual dotar ese hospital? ¿O estamos en una especie de improvisación burocrática en que el hospital está ahí, la gente lo ve, pero no lo puede utilizar al 100%? Hospital Claudio Vicuña, hospital que también estuvo en la palestra en muchas ocasiones por la crisis del COVID, ¿no? El hospital aún no puede funcionar porque efectivamente no tiene la dotación necesaria o sea, existe la infraestructura, pero no existe en este caso el personal para que se dé uso como tal. ¿Eso es porque no hay profesionales suficientes o porque los procesos burocráticos no se han realizado para que las personas vayan a San Antonio a trabajar? Por varios hechos que tienen que ver desde el gobierno central, de lo que en este caso el Ejecutivo Central, como también la disposición que existe de profesionales en el territorio. Le quiero contar que el Hospital Claudio Vicuña, al no disponer en este caso de elementos esenciales y también en este caso el personal necesario para el territorio, lo que hace es trasladarlo al Hospital Gustavo Frique y al Hospital Carlos Van Buren. Ambos hospitales también, el Hospital Carlos Van Buren que veíamos en las imágenes que estaban detrás de apoyo, también tiene una crisis importante, ¿no? Hace mucho tiempo y que se exige un nuevo hospital, tanto en su infraestructura como también en la dotación. Y desde ya quiero decir que gran parte tiene que ver con la gestión, las políticas públicas que hoy día se están implementando de este gobierno y lo otro, pero gran parte también de salvaguardar la crisis de salud ha sido por los funcionarios que hoy día trabajan y se desviven en el espacio de estos hospitales. Para la gente que no está viendo, Natalie se refiere al Hospital Carlos Van Buren, el Hospital de Valparaíso y también al Hospital Gustavo Frique, el Hospital de Viña del Mar en particular. Al Hospital de San Antonio hay que rápidamente asignar esos recursos. Usted dice que desde el Ejecutivo Central, me imagino yo, Ministerio de Salud. Ejecutivo Central y también, en este caso, el Servicio de Salud, que es el encargado de velar por ese espacio. Urgentes recursos para poder dotar de personal al Hospital de San Antonio. No puede ser que haya un elefante blanco ahí que funciona a media y la gente de San Antonio simplemente no tiene la atención que se merece. Mauricio Daza, muy silente esta noche. Adelante, amigo. A ver, yo creo que hay varias cosas. Nadie puede negar de la mala gestión del señor Arauz. De hecho, el propio personal, las personas que forman parte de una asociación de funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y de Unidades Asociadas, mandaron una nota, una carta, ¿no?, señalando de que aquí estábamos frente a una persona que no había iniciado a tiempo, ¿no?, la campaña de invierno y que además tenía un tipo de liderazgo que básicamente favorecía amiguismos, ¿no?, y que también afectaba el buen funcionamiento de este servicio. Eso lo dijeron funcionarios. Hubo personas que son personeros políticos importantes, ¿no?, del oficialismo, que también dieron cuenta de esto y pidieron la renuncia del señor Arauz desde la semana pasada porque estaba haciendo mal la pega. Así de sencillo. Otra cosa, se supone que esta es una persona experta.
porque por algo él también criticó cuál había sido, y lo quiso duramente, criticó la gestión del Ministerio de Salud en el gobierno de Sebastián Piñera. Pero bueno, resulta de que ni siquiera sabían de que podían contratar a una clínica como la Clínica Las Condes, a pesar de que había una condena por prácticas antisindicales o, en este caso en concreto, vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores, y eso es conocer la ley. Además, es conocer la ley de urgencia. Y parece que la ministra tampoco la conoce. Entonces, ese es el problema. Cuando hay una situación de crisis, tiene que haber autoridades que muestren liderazgo. Y para mostrar liderazgo hay que mostrar seguridad y certeza en lo que se hace y en lo que se dice. Sí. Y este señor Arauz obviamente no lo demostró, y claramente que hay una responsabilidad de él. No lo digo yo, lo dice la gente, ¿no? Los funcionarios que están ahí. No es el primer año que hay virus sincicial. No va a ser el primer año, lamentablemente, en que hay muertes de lactantes por virus sincicial. Ese no es el tema, no podemos responsabilizar al gobierno de todas esas muertes, pero sí de una gestión que es manifiestamente deficiente. Ahora se dice, oiga, ¿dolerá llevar a alguien del gobierno de Ricardo Lagos? Oye, por favor, si tiene a Carolina Toá de ministra del Interior, que es la niña símbolo de los 30 años de la Concertación, hija política putativa de Ricardo Lagos. Entonces, eso ya se renunció hace rato. O sea, el presidente Boric, ¿no?, es distinto al candidato Boric. Porque además, entre otras cosas, su programa es inviable porque no tiene la mayoría en ninguna de las dos cámaras, y además el salvavidas que tenía, que era que se aprobara la propuesta de nueva constitución de la convención, también fracasó. Entonces, hoy día solamente puede administrar lo que hay. No tiene la posibilidad de poder implementar este programa de cambios estructurales en nuestras instituciones. Claro. Entonces, bueno, ese es el tema. Nosotros, por último, mira, lo único que podemos exigir es que haya una buena gestión y que se lo coloque gente competente, ¿no? Sí. Y en este caso todo indica que el doctor Osvaldo Salgado sí tiene ese conocimiento y que va a poder llevar adelante esto. Oye, en un contexto, para terminar, que mira lo que dijo la ministra, que también revela las tensiones evidentes que existían a nivel interno entre la ministra y el subsecretario. Dice, mire, el presidente Gabriel Boric fue muy prudente al nombrar a alguien con una larga trayectoria que no va a necesitar una curva de aprendizaje. Que no va a... O sea, si eso no es pegarle a Arauz en el suelo, yo no sé qué es. Bueno, eso demuestra que tampoco tenía el liderazgo, la competencia en la práctica, la gestión, ni la viabilidad política de poder llevar a cabo su labor. Sí. Oye, y se nos viene el tema de la influenza. Sí. A mí no me interesa ser defensor del señor Arauz, para nada. Hemos sido muy críticos en el programa respecto de su función. La ministra dice que, claro, él, de alguna manera, él necesitó curva de aprendizaje, ¿cierto? Perdón, la ministra dijo que la Contraloría tiene un dictamen, cosa que tampoco fue. Entonces, si vamos a hablar de inexperiencia o de malas frases, la ministra también tiene lo suyo. La ministra dijo que esta guaguita no se podría haber salvado. Sí, negar a Arauz no va a firmar a la ministra tampoco. Sí, estamos de acuerdo. Igual el señor Arauz tiene lo suyo. El señor Arauz dijo que a la clínica Las Condes se había llevado gente, cosa que fue desmentido por la propia clínica al día siguiente. Entonces, fue una tras otra. Bueno, el señor Arauz parte del pasado, ahora está el doctor Salgado. Vamos a ver si puede refrendar todo esto, arreglar de alguna manera. Este presidente Boric, presente, que el día lunes el día domingo, en el aniversario de la sede de Convergencia Social, habló de rebeldía, habló de que no iban a ser meros administradores. El día lunes dice el presidente que se acabó el margen, que no hay más margen de error, que o sea, en el fondo le hacen paralelo al equipo y dice, dejemos de embarrarla, o sea, empecemos a hacer la pega bien, se nos acabó la línea de crédito. Y hoy día habla respecto de la salida de un subsecretario, Gonzalo Youssef, este presidente más presente, más líder, intentando tomar la agenda. ¿A qué crees que responde? Mira, yo creo que hubo aquí como un desfase, porque creo yo, y después vamos a hablar del plan Calle Segura o Barrio Seguro, no sé cómo se llama. Calle sin violencia. Calle sin violencia, me confundí de programas, ¿no? Pero creo yo que ahí ha tenido un éxito, y quizás casi como mero peatón uno puede salir a las calles y ver que hay más carabineros, que hay más controles, que están parando los autos, que están pidiendo documentos. Entonces, de ese momento yo creo que se generó un impulso y una idea de salir a capitalizar eso. Pero inmediatamente vino este golpe. Como pasa en política, uno hace propuestas y proyectos y tiene planes y agendas, y pasa algo como que se muere una niñita y se genera todo esto en buena hora que se generó todo esto. Y pilla al presidente con un evento que por lo menos en la encuesta CADEM creo que le cuesta 8 puntos. Sí, 8 puntos. Entonces, yo creo que
lo pilla en una circunstancia que ya no puede volver a los cuarteles de invierno. Tiene que salir a contestar este tema, y también con la conciencia, creo yo, de que le afectó en su medición de opinión pública. Yo creo que estaba expectante de buenos resultados antes de esto, y con esto un poco se da vuelta la tortilla. Entonces eso también tienen que tener conciencia él y su equipo. Gloria, la misma pregunta. ¿Por Sí. qué este presidente está tan presente ahora? Sí, yo quiero recordar que esta frase no es nueva. Cuando se hizo el cambio de gabinete hace no mucho andar, el presidente tuvo la misma frase: no hay espacio para más errores. Y entonces, en el fondo, yo creo que el presidente siente que necesita urgentemente marcar un liderazgo en función de que poder no solamente también marcar presencia, sino que también un discurso unificado en torno a su coalición. Yo creo que esta frase de que quienes gobiernan hoy día son otros y no es el presidente, va calando también hondo dentro de la coalición. Y el presidente, frente a esto, prefiere tomar el liderazgo y marcar que efectivamente él es el que conduce y que lleva las riendas. Sí. No hay que olvidar que la dupla Marcel-Toá se señaló durante mucho tiempo que eran los que llevaban efectivamente el peso del gobierno. Entonces yo creo que el presidente sale en esta discusión a marcar presencia, porque además hay temas en que la ciudadanía no perdona y donde ya tiene una muy mala evaluación: el tema de la delincuencia, tenemos el tema de la economía y ahora el tema de la salud. Entonces yo creo que, así como el presidente dice, no hay más espacio para errores, tampoco hay más espacio para generar o dejar espacio para vacíos de poder. ¿Qué opina de todo esto Natalie Campuzano? Se lo vamos a preguntar de inmediato, pero no me responda, por favor, porque tengo esperando al señor Ennio Mañola, presidente de la Asociación Gremial de Armerías. ¿Por qué está Ennio con nosotros esta noche? Lo saludo de inmediato. Ennio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Un gusto Gracias por la saludarte, Ennio. invitación. Un abrazo. Ennio está con nosotros porque anoche conocimos en un reportaje de Tele 13, ¿cierto? Un polígono ilegal. Así, tal cual. Pero no solamente iban personas civiles a este polígono que estamos viendo ahí en pantalla, que rescata cooperativa, desbaratan polígono de tiro ilegal en Quilicura, participaban ex militares venezolanos y policías chilenos. Así que ahí está la gravedad, creo yo, que no solamente es ilegal, que ya es sumamente grave, sino que además iban a entrenarse, iban a disparar policías chilenos, de ambas policías. Había armamento de grueso calibre, ¿cierto? Rifles, y además había una particularidad: tú podías inscribirte e ir. Te entregaban las armas, te entregaban las balas, te entregaban todo. Entonces es una cuestión completamente increíble. Ennio, gracias por estar con nosotros. Ennio, a ver, vamos de lo más general. En la región metropolitana, si tú quieres, ¿cuántos polígonos hay? ¿Qué características tiene que tener un polígono para funcionar? ¿Y por qué este no podría haber sido un negocio lícito, un negocio legal, instalado ahí donde estaba instalado? A ver, lo importante es que el lugar cumpla las normativas de seguridad, que de paso estas normativas las fijan las federaciones de tiro de acuerdo a las modalidades que se practiquen. Para hacer un símil, por ejemplo, en un autódromo, la Federación de Automovilismo, ellos establecen el tipo de circuito que van a tener y sus medidas de seguridad, etcétera. No existe un carabinero dirigiendo el tránsito dentro de un autódromo. En el tema de los polígonos, yo vi en el reportaje que esto estaba al lado del aeropuerto, o sea, los aviones despegaban y aterrizaban al lado de este polígono ilegal. ¿Eso no es relevante? No, lo que es relevante es fijar los parabalas, las distancias mínimas de seguridad que están establecidas de acuerdo al tipo de armamento que se utilice. Lo que sí en el reportaje sale que utilizan fusiles. Ese polígono no reúne las condiciones para disparar fusiles. Para armas cortas, pistolas, revólveres sí, pero para fusiles no, porque el alcance de una bala de fusil, una bala perdida de fusil puede llegar fácilmente a kilómetro y medio, 2 kilómetros más. Entonces, el problema con la cercanía del aeropuerto, esa es la peligrosidad que tiene. Hay una peligrosidad para operar al lado del aeropuerto y como está instalado no reúne las condiciones. Pero igual puede haber un polígono instalado cerca del aeropuerto con las condiciones y ahí podría operar. ¿Eso estoy entendiendo? Si reúnen las condiciones mínimas de parabala, de distancias de seguridad, podría instalarse. Es un terreno abierto. Esto no cumplía con nada. Hubo una persona que le llegó de rebote, estaban ahí entrenando y de rebote le llegó un disparo en el cuello. Mira, una cosa... ese problema del rebote de bala es porque esos pseudo instructores no son reales instructores, porque todos los que disparamos armas de fuego sabemos que no podéis dispararle a un blanco metálico a 5 metros, porque la probabilidad de que te salte una esquirla de la bala
es altísima. Claro. Ya, de hecho, el que ellos estén disparando a 5 metros a un blanco es poco seguro y es una distancia que no se recomienda en ningún polígono bien establecido acá en Santiago a disparar a esas distancias porque son Elio, peligrosas. A ver, hay algo que no entiendo acá, es ¿por qué van policías chilenos a disparar a este polígono? Si un policía chileno está autorizado para portar arma, para disparar, puede ir a cualquier polígono a disparar. ¿Cuál es el beneficio que le otorga un polígono ilegal versus uno legal? Mira, primero que nada, el error de los policías fue no averiguar en dónde estaban yendo. Yo como persona, yo había escuchado mucho hablar de esta gente y no me parecía que fuera algo que estuviese en regla. Me parecía, al ver tú los videos, tú notas que son prácticamente cursos de Rambo que Claro. tienen cero utilidad para el ámbito deportivo, Ya. en el que estamos insertos la mayoría de los tiradores deportivos en Chile. Sí. Entonces, el tema de los policías yo sí lo entiendo, que existe una grave falencia de parte de las instituciones armadas y policiales de Chile que no le dan la instrucción que requieren a los carabineros y a los PDI. Ah, mira. Y ellos, en su afán de mejorar y de poder practicar lo que la institución no les hace como debiese ser, ellos están gastando desde su dinero para ir a entrenar. Claro, lo que pasa es que aquí tenían un gancho a esta gente que era que les daban cursos gratis para que fueran a disparar. Claro, o sea, podían disparar de manera gratuita. Yo no conozco si Carabineros tiene o no polígonos institucionales. Yo me imagino que sí, ¿cierto? Entonces, que les cobren por eso, tampoco lo desconozco, sería una cosa bien ilógica. Un carabinero debiese poder ir a disparar al polígono de su institución cuando quisiera, no tiene para qué estar exponiéndose a este tipo de cosas. Es llamativo. V-Raptor era el famoso Ese es el problema, que no existe eso. No existe aquello. Qué tremendo. Ahora, Sí. hay otros polígonos, tú dijiste que ya conocías de esto. ¿Conoces otros que estén en investigación, que no se haya sabido públicamente? ¿Sabes de más polígonos ilegales? ¿Son normales? Sí, hay varios. Wow. Hay varios y yo sé que hay investigación al respecto que yo creo que esto puede destapar la caja de Pandora. Este reportaje puede destapar la caja de Pandora. O sea, hay varios. ¿Tú has hecho las denuncias respecto de los conocimientos que tienes de estos polígonos ilegales? Lo que pasa que, mira, yo como presidente de la asociación muchas veces hice denuncias contra federaciones ilegales, contra polígonos, clubes ilegales, y lo que pasa es que nunca tuvimos respuesta de parte de la Dirección General de Movilización o de la autoridad fiscalizadora correspondiente. Entonces ya uno se aburre de estar haciendo denuncias si no existe una contraparte que actúe ante esto. Como estaban hablando recién en el tema de la salud, Sí. En Chile tenemos un grave problema de la falta de Estado. No hay Estado en esto. El Estado funciona mal, pésimo, no tiene recursos. En el tema de las armas es gravísimo porque los recursos se generan en gran cantidad, más de 7.000 millones de pesos al año generan todos los usuarios de armas. Y esos recursos debiesen ser bien gastados y poder dotar a las autoridades fiscalizadoras de personal, de medios de una camioneta para poderse transportar. No es posible que la autoridad fiscalizadora más grande, que es la de Santiago, que tiene que prácticamente a 300.000 usuarios de armas fiscalizar, tenga un vehículo para hacer fiscalizaciones. Perdón, Propio. la Dirección Entonces, General de Movilización Nacional, que es la entidad que tiene que fiscalizar todo el tema de las armas en nuestro país. En la región metropolitana Sí. tiene un vehículo para desplazarse y para fiscalizar alrededor de 300.000 personas. sí, así es. Entonces, hay recursos, pero no sabemos cómo se utilizan ni en qué se están utilizando. Entonces, después es muy fácil echarle la culpa a los clubes de tiro, a las armerías, qué sé yo, pero cuando no hay Estado y el Estado no está haciendo bien su pega,
es por algo. Mira, les voy a contar algo. Hace poco hicieron la toma de razón del nuevo reglamento complementario de la ley de control de armas, Ya. que estaba pendiente de la modificación de la ley del 2022, Ya. pero adicionalmente teníamos un reglamento que lleva más de 10 años, casi 8 años desde el 2015 de la anterior modificación de la ley, ¿Ya? que no está dictado. Ese reglamento se ingresó hace 3 semanas a Contraloría para toma de razón y es tan malo que llegaron a la Contraloría General de la República más de 20.000 denuncias en contra de ese reglamento. ¿Por qué es malo? ¿Por qué es tan malo? Porque la gente que hizo este reglamento en la Dirección General de Movilización Nacional hizo un reglamento ilegal que pasa a llevar muchas leyes, establece criterios para transportar armas, qué sé yo, y exige cuestiones que no están disponibles hoy día en Chile. ¿Cómo qué? Entonces fija criterios que son imposibles de poder cumplir, lo cual va a hacer caer a la gente en ilegalidades. Pero ¿establece estándares muy altos para lo que Chile puede hacer? ¿O la gente que maneja armas en Chile puede cumplir? No es un estándar alto, es un estándar incumplible. Dame un ejemplo, por favor, para comprenderlo, ejemplo, porque uno no está en el tema de las armas, yo no me manejo en el tema. Dame un ejemplo, por Te favor. voy a poner un caso que nos atañe a nosotros. Nosotros como comerciantes, como importadores, qué sé yo, se nos exige ciertas normas de seguridad para poder transportar armas. ¿Ya? O municiones, qué sé yo. Ahora, en el nuevo reglamento se está exigiendo un camión blindado con 3 guardias armados. Ya. Contratar un servicio de transporte blindado con 3 guardias armados. Tú dirás, bueno, tienen a Brinks, Prosegur, todas las empresas de transporte de valores. Pero nosotros no podemos recurrir a ese servicio. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque esas empresas de transporte de valores solamente pueden darle servicio a las industrias prioritarias o estratégicas. Y el rubro de las armas no somos una empresa. O sea, hay un vacío legal. Entonces, claro, hay un vicio legal, pero a nosotros nos lo quieren exigir. Entonces, es ridículo y la gente que dictó este reglamento pasa a llevar, mira, se mete en cuestiones del ámbito deportivo, que no tienen ni idea, están exigiendo que en cada polígono exista una ambulancia. Mira, Enio, quiero volver al tema que nos convocó esta noche respecto de estos polígonos ilegales, y tú nos decías que hay varios, que sabes de varios, que has hecho denuncias, que no te han tomado mucho en cuenta, ¿cierto? Que te cansas de denunciar, eso es lo que nos has señalado. Sí. Este espacio también es un espacio de denuncia, puedes hacer tu denuncia en estos momentos. ¿Hay alguno en alguna comuna en particular que tú sepas, que tú conozcas, alguna agrupación que quieras señalar hoy día? No, abiertamente no, prefiero hacerlo por contactos más... Perfecto. Más anónimo y en otra índole, pero no. ¿Eso por miedo a las represalias? No es algo. Sí, obvio. Nosotros vivimos constantemente víctimas del tema de la delincuencia. Hoy día Santiago se ha convertido en una ciudad muy peligrosa y nosotros tenemos que tomar resguardo como por la responsabilidad que tenemos de todas las armas y la munición que manejamos en nuestros locales. Entonces. Es un tema complicado que a nosotros nos afecta. Sin lugar a dudas, y comprendemos esa reserva que puedas tener, y por supuesto que la aceptamos. Hay un tema que me recordé del reportaje, que tiene que ver con el que tú podías inscribirte e ir. Te pasaban las armas y te pasaban las municiones. Pasé, bienvenido, pasa, ahí están tus armas y tus municiones. Todas esas municiones no están registradas, no existe un registro detallado de armas y municiones, o el mercado ilegal de las armas es demasiado grande y hoy día eso es imposible de controlar. Mira, primero que nada, un club de tiro legal que quiera hacer cursos de tiro, como primera norma debe tener inscritas sus armas y debe tener munición legal para poder otorgar a la gente que acude a su club para hacer un curso de tiro. Como yo veo lo que se muestra en el reportaje, claramente lo que se estaba haciendo ahí era ilegal.
entregar armas que no sabe, que más bien que se prestaban de alguna persona del club que prestaba las armas y prestaba la munición, eso es totalmente irregular. Ya. Eso hoy día, si tú vas a cualquier club de tiro formal de Santiago, eso no sucede. Eso hoy no se día, puede hacer. ¿ya? Todo está bien normado y está todo bien registrado. Perfecto. El segundo tema de la revisión de antecedentes, nosotros podemos revisar o exigir hasta lo que nos permite la ley. Nosotros pedimos un certificado de antecedente para fines especiales y ahí el certificado dirá si tiene o no tiene antecedentes. Exacto. Ese es un requisito que ¿Enio? Carabineros, la PDI tienen más base de datos para recurrir e investigar Para- más, pero nosotros no podemos acceder a eso. Perfecto. Ennio Maniola, presidente de la Asociación Gremial de Armerías, conversando con Tiempos Violentos esta noche a partir de este reportaje que planteó ayer en la noche en Tele 13. Ennio, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que estés bien. Buenas noches. Gracias, Eduardo, por la invitación. Buenas noches. Gusto de verte. Es bien impresentable, Mauricio, el tema de los polígonos ilegales y además hay muchos más. Claro, la gente no se atreve a denunciar por miedo a las represalias. Tenemos una ley que es bastante robusta, la ley de control de armas, independiente de las críticas que se den respecto del reglamento. Pero el problema es su implementación. Por ejemplo, una persona, para poder transportar un arma, ¿no? Primero la tiene que tener registrada. O sea, yo tengo que tener registrado un arma. Y el registro de un arma me permite tener esa arma solamente en el domicilio autorizado. No la puedo sacar. Está el permiso de porte, que solamente se le entrega a un catálogo muy reducido de personas, dentro de las cuales están quienes tienen registrada un arma a su nombre para trasladarla hasta 2 veces al año a un sitio, un polígono de tiro que esté debidamente registrado. Pero esto es muy importante. No se pueden inscribir en Chile armas que sean automáticas o semiautomáticas por parte de particulares. No se puede. Entonces, cuando uno ve de repente estas publicidades, ¿no? Que incluso abundan en redes sociales, ¿no? Donde aparecen personas que están utilizando, manipulando armas automáticas o semiautomáticas, oye, eso es básicamente estar diciéndole a todo el mundo y a la autoridad, miren, estamos incumpliendo la ley. Y esto es grave porque uno de los cuestionamientos que se han dado durante las últimas semanas, los últimos meses, tiene que ver con el poder de fuego, entre comillas, que ha demostrado la delincuencia durante los últimos años, ¿no? Y que esto ha ido creciendo. Y esto, entre otras cosas, se está atribuyendo a lo que es el tráfico de armas, ¿no? Que se da en el mercado negro, que es bastante, parece que prolifera de una forma bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, si eso es uno de los focos que se ha señalado como relevantes para poder enfrentar los nuevos tipos de criminalidad, bueno, llama la atención de que tengamos una persona que está a cargo de una asociación de quienes venden, comercializan estas armas, que diga, oye, ¿sabe qué? Número 1, yo conozco varios casos como este. Número 2, ¿sabe qué? No los voy a revelar porque tengo miedo, porque obviamente, pues, ¿quiénes van a estos polígonos de tiro ilegales? No solamente policías, ¿no? Que ya es preocupante, porque ellos perfectamente saben esto. Si ven un arma automática, ¿no? Saben de que es ilegal desde ya. Bueno, pero más allá de eso, y que ojo, es un delito el que no hayan denunciado ese delito, también van personas que están vinculados necesariamente a el crimen, al crimen organizado, a la delincuencia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo que hacer que es inexplicable, ¿no? Que no se realice y que está a la vista y paciencia de todo el mundo. Gonzalo Youssef, ¿te hace sentido la explicación de Ennio respecto de que hay policías que no tienen dónde practicar y por eso terminan yendo a este tipo de lugares? Bueno, sin duda eso que tú dices expresado así es absurdo y más que perseguir a esos carabineros que se vieron que iban, como que cambia el enfoque, uno dice, bueno, parece ser que simplemente ellos están poniendo de su parte para solucionar una falencia. Pero quisiera yo que hiciéramos un paréntesis para no estigmatizar necesariamente a los usuarios de estos polígonos, porque hay deportistas que se dedican a esto y que son deportistas olímpicos que se dedican a disparar con escopeta, el tiro skit, está el disparo que se hace con pistolas. Pero de ciertas jamás irían a un dimensiones. polígono como este. Pero ¿y dónde van a ir? Hay polígonos, Por uno legal, obviamente ellos van a polígonos distintos y que tienen ciertas características Claro. especiales y que tienen las distancias olímpicas y todo. Lo que te quiero decir yo es que, en definitiva, la actividad completa no debe ser estigmatizada. Entendemos que la gente que tiene arma y que normalmente va a estos polígonos puede ser o tener malos antecedentes o ser patos malos o ser policías, no sé, que no están haciendo lo que tienen que hacer, pero también hay muchos deportistas que les gustan las actividades como esta y yo creo que efectivamente tenemos que separarlo. Dicho aquello, hay que ver qué está pasando aquí o en otros lugares.
Aquí hay flagrancia de delito. Si es verdad que utilizan armamento automático, efectivamente ahí hay una flagrancia de la ley de control de armas y lo que procede es la detención automática. Entonces, es, creo yo, lo que pasó en este caso, que se llevaron gente detenida. Yo creo que no hay un delito, o estoy seguro, no hay un delito de tener polígonos ilegales. Lo que hay delito es de tener armas en circunstancias que no están autorizadas. Claro. Mira, esas imágenes que estamos viendo ahí en pantalla... Y eso debe ser el motivo de las detenciones. Son imágenes que entregó la propia Policía de Investigaciones en el momento de la redada, ¿cierto? Cuando ingresa la policía, que ingresó fuertemente armado, porque sabían que se iban a encontrar con gente que manejaba armas, ¿cierto? Y que estaba disparando. O sea, esto podría haber terminado de manera muy compleja. Natalie, hay un déficit de fiscalización muy grande, que la Dirección General de Movilización Nacional tenga un solo automóvil para fiscalizar a 300.000 personas en la región metropolitana. Uno dice, uno por matemática dice, bueno, en 10 años no me van a fiscalizar nunca. Absolutamente, yo creo que quienes están incumpliendo en este caso con la ley, o en este caso teniendo estos polígonos irregulares, ilegales, efectivamente lo saben y por eso mismo actúan de esa forma. Pero esto también quiero extrapolarlo también a otros casos. Nuestras superintendencias, por ejemplo, en materia de sanitaria, medio ambiente, entre otras, son de la misma forma. La cantidad de personal que tienen para territorios tan extensos son muy pequeños, por tanto, también muchos entienden que existe esa situación y en este caso vulnera la ley. Pero sí me parece, no quiero dejar pasar que creo que muchas veces cuando hablamos de polígono o hablamos como este tipo de deportes que de alguna otra manera son un deporte, y no lo digo con ánimo negativo, ¿no? Un deporte bastante elitista, ¿no? Entenderlo como deporte como tal lo relativizamos. Yo creo que acá hay que ser súper tajante que esto, lo que vimos en la imagen del día de ayer y la que estamos viendo hoy día, son un hecho que son completamente condenables, que llaman, incitan a las acciones ilícitas, que efectivamente ahí se derivan un sinnúmero de acciones que en este caso son perjudiciales para la ciudadanía. Las preguntas son ¿de dónde salen esta cantidad? Porque ellos como polígono me imagino que ofrecen, ¿no?, un determinado servicio que está con fusiles, balas, entre otros, municiones, entre otros. ¿De dónde salen, no? Yo creo que también nuevamente volvemos ahí al origen del por qué llegamos a esto de lo que estamos viendo y cuál es el origen de cómo se relacionan y cómo se da este flujo de armas que la tienen personas que se adhieren a lo que estamos viendo, ¿no? Polígono. Claro, estoy de acuerdo contigo. Dentro del crimen organizado, la industria de las armas es incluso más poderosa que la de las drogas. Entonces, hay muchísimo ingreso de armas ilegales y la verdad es que yo veía las imágenes mientras tú estabas ahí conversando con nosotros. Y disculpa, quiero ser súper enfática también decir, ¿sí?, que los funcionarios públicos, que también somos los funcionarios públicos que participamos, somos parte de la política, los que lo atienden, ¿no? Y también Carabineros tienen que cumplir con la claridad y con mucha prolijidad ante la ley y con la mejor conducta necesaria. Yo no creo que hayan como matices para poder, en este caso, veamos qué pasa por acá, a lo mejor no fue... No, hay que cumplir y hay que ser muy cuidadoso como tal. O sea, y eso para todos. Ahí hay flagrancia de delito, Gloria. Hay flagrancia de delito. Es un polígono ilegal que está al aeropuerto. A mí la respuesta de Denis respecto de los aviones no me terminó de cuadrar. Está el aeropuerto, es ilegal, no tienen los permisos, tú llegas y disparas, y está Carabineros y PDI ahí disparando. No tiene ninguna justificación, por más que las instituciones los entrenen poco, no se soluciona así. Bueno, es evidente que existe un déficit de entrenamiento, lo cual ha sido reconocido abiertamente incluso por el general director de Carabineros, y eso no es ningún secreto. Son 60.000 hombres. En la región metropolitana hay más polígonos regulares que en el resto, pero en general en las regiones los polígonos institucionales son uno y uno por institución aproximadamente. En la metropolitana hay más. Ahora, lo que señala Enio es verdad. Estamos llenos de polígonos irregulares. Yo cuento una anécdota, además. Yo hace no mucho tiempo atrás hacía parapente, por ejemplo. Y uno de los lugares donde era muy peligroso ir a hacer parapente era el Cajón del Maipo. Porque porque se instalaba gente a hacer campo de tiro ilegal, entonces uno podía estar volando y le podía llegar un balazo. Peligroso. ¿Ya? Entonces, esto no es una situación, digamos, extraña. Aquí sí hay una institución, que es la Dirección General de Movilización Nacional, que depende del Ministerio de Defensa Nacional, y que tiene muchísimas tareas, está muy desactualizada, tiene muchísimas tareas y poco fiscalizadores, y eso es una realidad. O sea, para poner un ejemplo de lo descontextualizada que está la Dirección General de Movilización Nacional, no solamente fiscaliza las armas, fiscaliza también las artes marciales, fiscaliza los polígonos porque es su labor, digamos, los polígonos de tiro,
También fiscaliza incluso las escuelas premilitares. Mira. Los estudiantes que realizan actividades de escuelas premilitares también son parte de la fiscalización, que no debería ser. Entonces, es una institución que tiene muchísimos temas, poco fiscalizador y quizás muy desactualizada. Yo creo que esto hay que mirarlo como una oportunidad para revisar una institucionalidad que hoy día, si bien yo considero que sí tiene una normativa bastante robusta, se ha hecho bastante en tema de control de armas, hoy día no tiene ni la robustez para la fiscalización, ni tampoco los medios para llevarlo a efecto. Y eso es una realidad. ¿Estás de acuerdo, Mauricio? Sí, absolutamente. A ver, recojo algo que dijo Gonzalo. Sí, está bien el personal policial que quiere ser mejor en su labor y que va a polígono de tiro. Es una buena actitud, uno podría decir, ¿no? Pero bueno, eso no lo justifica de ser parte de una actividad que es manifiestamente ilícita. Porque además, si tú tienes un lugar donde hay armamento automático y semiautomático, y tú sabes que vas personas a practicar con este armamento, bueno, quizás sea un punto donde se trafique también esas armas, pues si no hay ningún control de la autoridad. Entonces yo creo que hay que tener una mayor fiscalización, y yo no estoy de acuerdo con lo que dice Don Enio respecto de que no, mire, ¿sabe qué? Es normal que haya un polígono de tiro de estas características al lado del aeropuerto. Fíjense, es un lugar abierto. Mira, ahí está pasando un avión, si se ve en el... Oiga, ¿sabe que con armamento automático y semiautomático? O sea, acá no solamente estamos frente a una actividad ilegal, sino que se colocaba en riesgo la seguridad aeronáutica. Es evidente, ¿no? Y por lo tanto, de esa perspectiva, yo creo que ni el municipio ni probablemente la Dirección de Aeronáutica hubiesen avalado un polígono de esa naturaleza. Acá, insisto, yo creo que hay que mejorar la fiscalización, independiente, que estoy de acuerdo también. Hay que darle más práctica a carabineros de Chile. No pueden estar yendo 1 o 2 veces al año a hacer polígonos de tiro cuando tienen que estar en las calles muchas veces enfrentando a grupos de crimen organizado que tienen mayor poder de fuego y al parecer mejor entrenamiento, y ya sabemos cómo lo están logrando. Sí. Gonzalo Youssef. Simplemente que efectivamente que vayan los policías en estas circunstancias no es lo ideal. Lo que quiero decir yo es que hay un matiz. Una cosa es que vayan los policías porque son compadres de los traficantes de armas, de los traficantes de droga, y se juntan todos ahí y hacen unos asados y se ponen a disparar. Esa es una circunstancia de mayor gravedad, y una circunstancia de menor gravedad es que un funcionario policial ve una oportunidad de practicar y va a un lugar como este, que tampoco es lo ideal. Lo obvio que lo ideal es que vaya a los lugares que habilita su institución, pero seguramente, como también se conversó aquí, esos lugares no existen. Me llama la atención a mí que el llamado a las policías fue a través de las redes sociales. Este polígono ilegal en las redes sociales dijo: tenemos una fecha abierta, gratuita, exclusiva para funcionarios de Carabineros y de la PDI. Y después incluso decían que un miembro de la escolta presidencial había asistido a una de estas fechas. Entonces uno dice, a ver, ¿de qué estamos hablando? Si los funcionarios policiales saben que practicar este tipo de polígonos ilegales es un delito. Está incurriendo en una flagrancia, y que hay otras personas que también lo están haciendo. Pero además, fíjate que en la publicidad, nosotros vimos algunas de estas publicaciones en redes sociales, la publicidad hace como una referencia a lo que se ha dado a llamar algunos elementos de la narcocultura, ¿no? O sea, una niña, ¿no?, liviana de ropa con armamento automático. No son las imágenes que mostramos acá, sino son otras. Oye, con armamento automático disparando así, ¿no? Y una música, ¿no?, urbana, con una pistola dando vueltas. Oye, pero eso es evidente. ¿Qué más señal de que acá, obviamente, se está de alguna manera llamando a un determinado público para que vaya a utilizar estos polígonos de tiro? Entonces, ese es un tema también de prevención. Nosotros hablamos de inteligencia policial, de poder prevenir el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Oiga, están los elementos en redes sociales. ¿Dónde está la inteligencia? Se puede. Parece que no está la inteligencia. Pausa y regresamos. Ya volvemos, no se vayan.